Resaltar que Domínguez Brito fue senador de la provincia de Santiago, es decir, legislador, aparte de todas las posiciones que ocupó dentro del gobierno. Pero vamos con el tema procurador independiente, que ha estado muy de moda. Esta palabrita ha sido tendencia en redes sociales y nosotros quisiéramos saber desde la experiencia del ex procurador general de la República, como lo fue usted, esta reforma que ha sometido o quiere someter el presidente de la República para reformar la Constitución y colocar el Procurador General Independiente y el Ministerio Público. Su opinión. Vamos por parte. Primero, ¿qué es justicia independiente y qué no? ¿Cómo manipulan o tal vez es ignorancia? Justicia en gran medida son, si es de las instituciones que vamos a hablar, son sobre todo jueces. Los jueces son de carrera y deben ser de carrera. Y eso lo implementó el Partido de la Liberación Dominicana. No fue más nadie. No fue el PRD de su momento, fue el PLD. Que estuvo mucho tiempo en el poder, doctor. No, pero ellos también duraron mucho tiempo. Si tú lo sumas, el de Jorge Blanco, el de Don Antonio. Pero no consecutivos. Y el de, pero 12 años es suficiente para implementar la carrera judicial. No lo hicieron. Pero tenemos un Ministerio Público Independiente ahora. Voy. Justicia independiente en gran medida son los jueces, porque son los que tienen la decisión y el control. Segundo, justicia no es solamente casos de corrupción penales, y mucho menos dentro de lo penal, casos de corrupción. Justicia independiente es que aquí, si una gente muy pobre, anyway, es abusada en sus derechos, y quien lo hizo fue una gente muy rico, con influencias, cuando vaya donde el juez o donde el fiscal, busque la verdad y no que quiera favorecer al más rico. La justicia independiente no es más que una justicia eficiente para la ciudadanía y sobre todo para la gente más pobre. Podemos discutir la justicia independiente de corrupción, que es otra cosa, que siempre será jueces de carrera, elegidos por concurso, de acuerdo con una ley. Vamos al Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público Independiente? ¿El Procurador General de la República o los 4.000 miembros del Ministerio Público, empezando por fiscalizadores, adjuntos, titulares de los distritos judiciales o de los departamentos judiciales? Yo creo que lo primero que determina una institución independiente, siempre medianamente independiente, porque la independencia no es total, los medios de comunicación influyen, los poderes económicos, religiosos, sociales influyen, pero... Usted está diciendo algo delicado. No, es así, es la realidad aquí y en el mundo. ¿Quién? Óyeme, ¿quién? Hasta la opinión pública te condiciona a un juez y a un fiscal, y eso es un debate internacional. Totalmente. Cuando O.J. Simpson, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue uno de los debates más grandes sobre si un juez es verdaderamente independiente, cuando la presión social va delante del juez y donde el juez queda alienado de la buscar la verdad y al final toma decisiones atendiendo a la presión social. Ese es un tema de grandes tesis doctorales, no en una islita chiquitica, un pedacito de país como somos nosotros en comparación con el gran planeta y las democracias del mundo. Es un tema muy delicado. Y República Dominicana no es ajeno. Lo que yo te quiero decir es que no es un procurador que determina la independencia de las actuaciones del fiscal de Higüey o del fiscal de Samaná o del Ceibo de Atomayor. Lo determina primero su conciencia y su voluntad de cumplir con la ley. Segundo, que su método de elección sea a través de un concurso y de carrera, y eso lo hizo el PLD. Ahora vamos, si lo que me quieren decir es que la justicia independiente de jueces y de fiscales se resuelve con la designación de un fiscal independiente, primero es la ignorancia y la torpeza más grande que yo puedo escuchar. ¿Cómo? Segundo, y yo fui procurador, y le pueden preguntar a mis fiscales, jamás llamé a alguien para decirle haga esto o haga lo otro, impuesto, porque cada quien tenía que actuar como entendía de acuerdo con la ley. Un procurador independiente como el que se está planteando es para que lo elija, según me dijeron, el Congreso de la República, la mayoría del Congreso. Entonces, ¿quién lo va a elegir? El mismo presidente Abinader. ¿Y por cuántos años los quiere elegir?
por 6 años, ni siquiera por la duración del mandato. Sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, Francisco Domínguez Brito es el presidente, el Procurador General de la República que yo voy a tener, lo va a designar el presidente Abinader. ¿Y por qué? Él me va a decir que es independiente, pero ¿y por qué yo tengo que suponer que es independiente si lo eligió él? ¿Por qué yo tengo que pensar? Eso es para blindar. No sé, ¿por qué yo no puedo pensar que esa persona va a responder al presidente Abinader? Yo le decía en un programa, creo que en Con lo que usted ha dicho anteriormente, es una contrarreforma. Es que es una contrarreforma lo que están planteando. Porque incluso hay 7 procuradores adjuntos que son electos de fiscales de carrera y lo quieren eliminar. Hay jueces del Tribunal Constitucional que tienen una duración delimitada y la quieren cambiar para que ahora puedan modificar todo el sistema constitucional de la República Dominicana. Entonces queremos volver a la etapa cuando el expresidente Balaguer, donde eran políticos los que designaban jueces para poner políticos a designar. Y yo le decía a un amigo, bueno, pero hablemos de independencia. Yo tengo una propuesta de una segunda ola de reforma judicial. Vamos a ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a hacerlo menos político para que el presidente Abinader, que tiene la mayoría ahí, no sea el que nombre, o en su momento otros presidentes de nuestro partido. Vamos a poner expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional. Vamos a poner el Procurador General que sea fiscal de carrera. Vamos a poner rectores de universidades, personalidades dentro del sector justicia. Vamos a despolitizar el sistema de elección de los jueces de las altas cortes. Ah, no, ahí sí no. Ahí sí no. Yo le estoy diciendo, vamos a poner una inamovilidad del procurador por 4 años. Vamos a poner un sistema de evaluación de desempeño para jueces y Ministerio Público que dependa del Consejo Nacional de la Magistratura, como no, que evalúe la ética de las actuaciones de fiscales y de jueces, la celeridad de sus decisiones, porque la mora judicial hoy en día es grave. Para resolverse un caso cuesta muchísimo dinero y dura muchísimo tiempo. Es decir, que mida la ética, la celeridad y la profesionalidad de cada una de las decisiones. Vamos a atrevernos a una gran reforma. Yo fui partidario en la reforma constitucional de que el poder administrativo y financiero del Ministerio Público y de la Judicatura sea a través del Consejo Nacional de la Judicatura y del Consejo Nacional del Ministerio Público. ¿Cómo se elegía? Electo por sus pares. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Que eso es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque al final el Consejo se convirtió en una especie de sindicato y donde yo iba a buscar el voto a cambio de que tú me asciendas de juez de primera instancia a juez de corte o de fiscal a tal cosa. Algo que sale natural, porque no es que sea ni malo ni bueno, es que los seres humanos somos así y por eso el mundo inventa cosas para controlarnos los unos a los otros. Yo siempre recuerdo esa historia de una persona en un parqueo que se hizo una prueba y buscaron 7 personas y vieron un dinero ahí, 100,000 pesos, lo pusieron así lindo, bonito. Pero vieron que no había ninguna cámara y de esos 10, 9... como no había cámara, se quedaron con él y uno lo devolvió. No había cámara. Luego hicieron el mismo experimento, pero había una cámara y se veía que lo estaban viendo. ¿Qué pasó? Que 9 lo devolvieron. Eran gente igualita, todos iguales. No era nadie ni más serio ni menos serio. Somos humanos con tentaciones. Por eso se crea el check and balance, se crea los pesos y los contrapesos. Por eso desde Montesquieu y todos los grandes constructores del Estado moderno se inventa un poder legislativo que hace las leyes, que supervisa y fiscaliza al Ejecutivo, un Ejecutivo que ejecuta, un poder judicial que tiene la labor de interpretar y de administrar eso que interpretó. Por eso los estados más modernos crean otros poderes que son diferentes a los tradicionales que nosotros conocíamos y son parapoderes, si tú quieres, o cómo definir los terceros poderes. Y hablo de los órganos de control externo, como pudieran ser las cámaras de cuentas en todos los lugares del mundo. No entran en los 3 poderes tradicionales, pero son métodos de control. Y luego nos
creamos los controles internos dentro del mismo Poder Ejecutivo para que dentro del mismo Poder Ejecutivo haya un control a mis mismos funcionarios. Yo como ejecutivo creo una institución que me controle a mí mismo y luego como Estado se crea una institución para que controle a todo el mundo. Y por eso es control interno y control externo. Y por eso los medios de comunicación son fundamentales, porque es otra especie de protección que crean los pueblos, las sociedades, para garantizar la transparencia. Esa es la democracia. Y por eso es que yo abogo en este momento. ¿Qué pretende el gobierno del presidente Abinader? Una contrarreforma. ¿Para qué quiere una contrarreforma? Para controlar. ¿Qué quiere además? Probablemente buscar la reducción, además del control de la justicia total, del porcentaje que se pretende ganar las elecciones.